Francis Bacon. A Francis Bacon se le considera uno de los pensadores ingleses más influyentes, pionero de la ciencia y el padre del empirismo filosófico y científico. Además, realizó grandes aportaciones a 3 campos destacados: la literatura, la política y la filosofía. Bacon elaboró el método empírico en filosofía. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza, la materia, que ésta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades, diversas formas. Desarrolló el método inductivo, en que trata de dominar la naturaleza interrogándola para obtener unos axiomas capaces de interpretar las observaciones. Por ello, él cita mucho esta frase: para dominar la naturaleza primero hay que obedecerla. Reseña. Eminente filósofo inglés, verdadero padre del materialismo inglés. Para él, la ciencia de la naturaleza es la verdadera ciencia y la física experimental la parte más importante de la ciencia de la naturaleza. Convencido de que la teología trababa el proceso de la ciencia, Bacon sometió la filosofía medieval a una crítica severa. En su lucha por el conocimiento científico, decía que la verdadera filosofía debía tener un carácter práctico, vale decir, fundarse en el análisis de los fenómenos de la naturaleza y los datos de la experiencia. Veía la fuente de todo conocimiento en la sensación y designaba a la naturaleza, a la materia, como el objeto de la investigación. Marx hizo hincapié en que, para Bacon, los sentidos son infalibles y constituyen la fuente de todo conocimiento. La ciencia es una ciencia experimental que consiste en la aplicación del método racional a los datos de los sentidos. Inducción, análisis, comparación, observación, experimentación, tales son las condiciones esenciales de un método racional. El hombre no puede conocer y someter a la naturaleza más que obedeciéndola, vale decir, conformándose a sus leyes. La naturaleza se halla en estado de movimiento, que es su propiedad inmanente. Bacon reconocía la diversidad cualitativa del movimiento de la materia, que no se reducía al simple desplazamiento mecánico en el espacio. No obstante, en razón de las condiciones históricas y del nivel de la ciencia en su época, no pudo resolver el problema de las formas del movimiento de la materia. En el conjunto, su filosofía es mecanicista. Su clasificación de las formas del movimiento, contaba 19, es artificial y anticientífica. El método inductivo. Bacon fue el primero en elaborar de manera detallada el método inductivo. El punto de partida del conocimiento es, según él, el vínculo causal, el análisis de los diversos objetos y fenómenos. Toda verdad auténtica debe apoyarse en el mayor número posible de hechos. Al confrontarlos, el hombre tiene posibilidad de elevarse de lo particular, de lo individual a lo general, a las conclusiones. Sin negar la necesidad del pensamiento abstracto, no comprendía el verdadero papel de este aspecto del conocimiento y menospreciaba la deducción. Su método gnoseológico es metafísico. Novum Organum. La obra capital de Bacon, Novum Organum, 1620, que tituló así para distinguirla de la obra de Aristóteles, Organum, critica a fondo las concepciones escolásticas y analiza las ideas falsas que traban el progreso de la ciencia. Bacon divide esas ideas ilusorias y supersticiosas en 4 fantasmas: ídolos, ídolos de la tribu, ídolos de la caverna, ídolos del foro e ídolos del teatro. Los ídolos de la tribu tienen su origen en la naturaleza del espíritu humano. El entendimiento humano es semejante a un falso espejo que, al mezclar su propia naturaleza con la de las cosas, deforma y desfigura las imágenes que refleja. Los ídolos de la caverna son los del individuo y dependen de su educación, de sus gustos, de sus hábitos, del círculo que lo rodea. Los ídolos del foro aparecen debido a que los hombres, unidos por el lenguaje, se sirven de las palabras al nivel de la multitud. Los ídolos del teatro son engendrados por los diferentes sistemas filosóficos erróneos, especialmente idealistas. Bacon no era un materialista consecuente. Su doctrina, según la expresión de Marx, no se había librado todavía de la inconsecuencia teológica. Admitía a la vez la eternidad de la materia y la existencia de Dios. Proclamaba la dualidad de la verdad, la revelación que pertenece al dominio de la teología y la causalidad que pertenece al de la ciencia. De este modo, adjudicaba 2 almas al hombre, un alma pensante, racional,
y otra de naturaleza sensible e irracional. La primera es creada por Dios, en tanto que la segunda es material, corporal. El materialismo de Bacon linda por consiguiente con la teología, la religión, aunque esta última no desempeña en su filosofía el papel principal. Su clasificación de las ciencias, fundada en las diferentes facultades del alma, memoria, imaginación, entendimiento, es idealista. Bacon abordaba igualmente la sociedad como idealista. Sus puntos de vista sociales y políticos reflejan los intereses de la gran burguesía y de la nobleza aburguesada de Inglaterra. Sostuvo activamente la expansión de Gran Bretaña, la idea de su dominación mundial, la conquista de la India. Consideraba la monarquía absoluta como la mejor forma de Estado. Según él, el pueblo es fuente de malestar. A pesar de las contradicciones e inconsecuencias que abundan en su filosofía, a pesar de su tendencia a conciliar la ciencia con la religión, las ideas de Bacon han desempeñado un gran papel en el desarrollo de la filosofía premarxista y ejercieron una influencia considerable sobre los filósofos materialistas Hobbes, Baird y Locke, así como sobre los materialistas franceses del siglo XVIII. Todas esas concepciones de Bacon reflejaban las nuevas necesidades y demandas que se presentaban a la ciencia en Inglaterra en la época de la acumulación originaria del capital. Ahora bien, Bacon no era un materialista consecuente. Las convicciones políticas de Bacon se reflejaron en su libro La Nueva Atlántida, 1617, utopía que presenta una floreciente sociedad ideal en la que la vida está organizada sobre las bases racionales de la ciencia y de la técnica desarrollada, pero conservándose las clases dominantes y sometidas. Si deseas conocer y aprender todo sobre la filosofía y enseñanzas de Francis Bacon, visita nuestra web libroesotérico.com, donde encontrarás sus mejores libros y cientos de libros más con temas relacionados, completamente gratis. Si te gustó nuestro video, te agradecemos dar me gusta y compartir.